Actualidad. Cuando haces tu donación al canal Cristovisión, ayudas a que además de ti, muchas otras personas tengan la oportunidad de vivir y ver el mundo con los ojos de Jesús. Gracias por tu apoyo. Que se abra el cielo y descienda tu gloria, un nuevo fuego sobre mi Señor. Que Seguimos con Ven Creador Espíritu. Bueno, seguimos aquí en Ven Creador Espíritu. Y para seguir hablando un poco este tema de la fe, está con nosotros el padre Iván Garzón, fraile dominico. Muy buenas noches, padre, qué bueno que esté con nosotros. Rodolfo, muy buenas noches, buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. También quiero darle un saludo a nuestros músicos, a mis hermanos, bendito sea Dios por ustedes. Bendito sea el Señor que siempre nos están acompañando todas las noches aquí para dinamizar el espacio de fe y de oración en Ven Creador Espíritu. Padre, usted es fraile dominico y los dominicos pues son los canes de Dios, los predicadores. Los perros del Señor. Sí, durante toda la historia de la iglesia se han caracterizado por ser esa institución de la iglesia de grandes predicadores e insignes defensores de la fe, de la tradición. Sí, Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII instituye la orden de predicadores inspirado en el Espíritu Santo para defender la fe en dos aspectos. El aspecto del estudio, en cuanto que la fe es una experiencia que hay que ir buscando, que hay que ir indagando. Uno de nuestros lemas es el Facentes Veritatis, cómo ir construyendo la verdad, eso es uno de los lemas de la orden. Y el otro lema, el otro aspecto de la verdad y de la experiencia de la iglesia es cómo ir descubriendo la doctrina de la iglesia y desde ella ir impartiendo la forma como Dios quiere acompañar a su pueblo, frater. Qué interesante esto, porque estábamos hablando ahora un poco la dimensión de la fe carismática y podríamos decir querigmática, el hecho de la necesidad de tener fe en el Señor, pero esa fe, después de tener ese espacio de querigma y de encuentro con el Señor, esa fe que es adhesión a Jesucristo, yo tengo también que tener un espacio después del querigma catequético y de formación de la fe. Mi fe tiene que ser formada, tiene que ser fortalecida. Pues Rodolfo, mira, en esa misma línea, en ese mismo aspecto, yo sí quisiera hablar en la misma línea de la catequesis de un dato muy importante que la iglesia nos enseña, inspirada en Santo Tomás, y es las virtudes teologales. O sea, la fe es una de las virtudes teologales. Y es muy importante entender por qué es virtud teologal. Es virtud teologal porque proviene de Dios. O sea, la fe, la esperanza y la caridad no provienen de la fuerza del hombre, ni de sus intentos, sino de lo que Dios hace. Eso es de lo que Dios entrega, que en esa medida es donde nosotros entendemos de la gratuidad de Dios para con nosotros. No sé si, Rodolfo, si tenemos tiempo, pero me gustaría hacer una relación a propósito de la catequesis entre la fe y la gracia. ¿Sí? A propósito también de lo que decías en la primera parte del programa sobre todo el mundo piensa que la cuestión es de poder, de una intención mía, y no, es también acción de Dios, iniciativa de Dios para con el hombre. No sé si me dieras ese espacio. No, y es muy importante saber eso, que todo en el camino espiritual es don de Dios. Es tarea del hombre, pero primero es don de Dios. Uno pone el 1%, pero el 99%. Entonces, quiere una cantidad. No. Abandónese, que el que tiene la cantidad es Él. La iniciativa es de Dios. Que el poder es de Él. La iniciativa es de Dios, empezando por el amor evidenciado en Jesucristo, en la encarnación. Qué bueno entonces que nos comparta sobre eso. Pues Rodolfo y queridos televidentes, hablar un poco de la gracia y la gratuidad. La gratuidad como un aspecto importantísimo, y entonces hace unos meses estuve yendo donde mi papá, estuve encontrándome con mi papá, y mi papá el campo le ha hecho mucho bien. Entonces me dijo: Iván, ese balde lleno de mangos vale 1.000 pesos, y el balde más grande vale 2.000 pesos. Entonces le decía: papá, el bien que te ha hecho este campo y vos estás cobrando los frutos. Y me salió con el discurso que yo siempre le he escuchado: no, porque lo gratuito nadie lo valora, porque no. Entonces yo le decía: papá, pilas con eso, porque el que no entiende sobre lo gratuito no va a conocer la gratuidad de Dios, la gracia de Dios. Entonces yo no nos cobra nada. Exacto, y precisamente la experiencia del amor está en esa línea. Dios tomó la iniciativa y no espera nada a cambio.
Esa es la gratuidad. Y precisamente la fe que viene de Dios nos prepara para recibir y aceptar lo gratuito. Y entonces ahí es donde empezamos a tener una relación con Dios capaz de mover montañas. Porque a nosotros nos metieron la lógica que si vos le metés mucha plata al asunto, vos moves montañas. Y la prueba fue el puente que se cayó ayer. Se le metió una millonada. Pero por más tecnología que hubo, se cayó. No se movió, se cayó. Y la experiencia de fe lo que nos invita es a mover montañas desde lo gratuito, sin invertir un peso. Mira ahí lo delicado allí a veces que se mete eso de la espiritualidad y el dinero. A veces se cobra, y dice la palabra del Señor, lo que recibiste gratis, dadlo gratis. Es muy delicado esta cuestión de la fe, porque hay personas indiscriminadas que están proliferando y diciendo que es que tienen la fe para sanarte, la fe para liberarte, y es que tienes que dar tanto, y es que tienes que pagar tanto, y consigna y recibe tu milagro, y nada más contrario a la palabra del Señor que esto. Esto es un pecado gravísimo, que es la simonía, y Dios lo da gratis todo. Usted no tiene que esperar que nadie lo haga. Dios lo hace de manera gratuita, y no porque tú seas bueno o porque seas malo, sino porque Él es misericordioso. Rodolfo, y lo conectamos una vez más a una virtud teologal, que es lo que nos enseña Santo Tomás, que nos dice, proviene de Dios. Dios gratuitamente ha tomado la iniciativa, su amor ha sido inmenso y se nos ha entregado a todos nosotros. Y eso es un acto de la catequesis, Frater, a propósito de lo que comentabas hace un minuto. Es un acto de la catequesis. Y mira qué importante, porque hay gente que puede estar viéndonos ahora y estábamos en la oración, estábamos clamando la fe y están diciendo, no, pero es que Padre, ore usted que usted es bueno, Padre, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo aquello, es que yo no soy santo, es que yo no soy sabio, es que yo conozco. Y entonces le ponemos condicionales a la acción del Señor, al actuar del Señor, y la fe no tiene condicionales. Saludaba ahora a mi hermano Ramiro y precisamente hablando ahora de la vocación insistíamos en eso, que hoy nuestra vocación es a ser felices y hoy estamos llamados todos a ser felices. En esa línea no hay una fe mayor que la otra, ni una vocación más grande que la otra, nos lo dice el Vaticano II. La invitación a Dios es a ser plenos y a ser felices. Lo dice el Vaticano II retomando a Santo Tomás, quien dice a su vez que el fin del hombre es Dios y Dios es la felicidad. En esa línea descubrimos que todo hombre y toda mujer están llamados a ser felices, familia. Usted está llamado a ser feliz. Entonces, volviendo a conectar con la fe, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema fundamental? O sea, vos desde tu realidad de pecado, de limitaciones y de pobrezas, tenés la capacidad de mover montañas, de desbarrancar lo que no te sirve. A propósito de la palabra que hoy fue proclamada en este programa, necesitamos tener una fe, y eso no es cuestión de curas, es cuestión de personas con la capacidad de hacer las cosas de la mejor manera y de entender la gratuidad, Dios quiere entregarle lo mejor de sí, que es su Hijo, a usted. Entiéndalo, y si usted es capaz de comportarse de esa manera, estamos con fe. Tenemos la fe. Y estamos llenos de la gracia y del amor divino. Mira, Dios no está esperando que usted le dé nada. Él lo da, Él es el que lo da todo. Él te ama infinitamente. Él te ha escogido, Él te ha elegido. Tú eres un elegido de Dios, tú eres un escogido de Dios y la victoria está en tus manos. ¿Por qué? Porque tú seas bueno, no, porque Él es bueno. Porque tú seas santo, no, porque Él es santo. Él te hace bueno y te hace santo por su infinita bondad y su infinita misericordia. Qué bueno que nosotros podamos tener esa apertura de corazón, esa apertura espiritual para recibir los regalos y las bendiciones de Dios. Uno de los temas, Rodolfo, de la orden de predicadores de nosotros los dominicos es el estudio. Y precisamente el papel del estudio, tanto en Santo Domingo como Santo Tomás, la base de nuestra vocación, bueno, la base es Jesucristo, pero la base de la vocación dominicana es estudiar, precisamente para dar razón. Nosotros necesitamos entender la palabra para que entendiéndola podamos comprender el tema de la gratuidad. Ese es el papel. Entonces, volvemos al tema que vos comentabas ahora. Necesitamos aprender para interpretar la palabra. Necesitamos aprender para conocer del Señor y de las diversas formas como Dios interviene en nuestras vidas. Y cuando uno entiende eso,
va a ser muy difícil que nos engañen económicamente, va a ser muy difícil que nos manipulen económicamente. Claro que sí, tenemos que, así dice San Pedro, hay que dar razones de nuestra fe. Qué importante que demos razones de nuestra fe, pero entendamos que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Entonces gratuitamente te ha bendecido. Y ya que tú has recibido la gracia, ya que tú has recibido la gloria, entonces tú tienes que dar una respuesta a esa misericordia, a esa bendición que Dios te ha dado. Y esa bendición y esa misericordia que has recibido se responde, primero viviendo una vida según la voluntad de Dios, pero segundo transmitiendo esa felicidad que tú mismo has recibido, siendo instrumento de bendición, y para eso tenemos que fortalecernos. Por eso es tan importante los 4 pilares para fortalecer, como herramientas para fortificar la fe: la oración, la palabra de Dios, los sacramentos y la comunidad. Si usted tiene esos 4 espacios, usted va a estar de una u otra manera abandonado, crecido para recibir la bendición de Dios. Tenemos una llamada, Iván. Rodolfo, una cosita antes de pasar a la llamada es, tómenme los 4 elementos y enmárquenmelos en la gratuidad, en la gracia. Todos son gracia. Exacto, en la experiencia de gratuidad, porque si esos elementos también suenan a matemáticas. 1 más 1, 2. No. Vos tenés que entender siempre que la iniciativa es del Señor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos a Gloria en este momento. Gloria, muy buenas noches. Dios te bendiga. Buenas noches, Padre. ¿Qué quieres decir hoy en Padre, Ven, lo Creador quiero Espíritu? felicitar por su programa. Y yo sé que nuestro Señor lo tiene a usted muy ungido porque explica muy bien, le llega al alma a uno las palabras. Usted sabe que yo trabajo con oftalmólogo, pero también hago trabajo comunitario. Entonces, pues a mí me sirve mucho esto para yo dar lo que yo tengo a la comunidad. Qué bueno, Gloria, qué rico. Qué rico que estés conectada con nosotros, con Ven Creador Espíritu a través de Cristovisión, y que eso te ayude a fortificar y a fortalecer tu fe. Y lo que tú has dicho, bendito sea el Señor, yo hago un trabajo comunitario, yo tengo que ser transmisor, tengo que ser de una u otra manera instrumento para que otros activen su fe. ¿A través de qué? A través de mi ejemplo, de mi testimonio, de mi oración, de mi vida. Pero sabiendo que no es mío, sino que es gracia de Dios. Dios me lo ha dado por su infinita bondad y su infinita misericordia. Entonces, mi hermano, no está esperando que usted tiene que hacer, o que usted tiene que tener, o usted tiene que actuar. No, Dios le ha regalado la bendición hoy. Dios te ha regalado la fe para mover montañas y para que se muevan las montañas en tu vida. La montaña de la enfermedad, la montaña de la tristeza, la montaña de la angustia, la montaña de la depresión, la montaña del miedo, del complejo. Todas esas montañas usted las puede mover porque Dios lo ha bendecido. Revitalice esa experiencia espiritual a través del abandono en el Señor. Padre Iván, se nos va acabando el tiempo, pero yo sí quisiera que tú, ya como dominico, nos hicieras una invitación a que nos formáramos, porque es muy importante. Después de tú recibir esa fe querigmática, tienes que pasar a una fe mucho más fuerte. Dice San Pablo, quise darles alimento sólido y solo pude darles lechita, no pude darles alimento sólido. Y a veces nosotros, los cristianos católicos, nos quedamos como con esa lechita y no pasamos a un alimento sólido, y nos cuesta esto de la formación, porque es que si tú has recibido al Señor, si tú has recibido la presencia de Dios de manera verdadera, tú tienes una cosa que se llama inquietud espiritual por conocer más de Dios. A ti te da hambre. A mí me pasó, cuando yo tuve el toque de Dios, a mí me dio un hambre de Dios, y la palabra del Señor dice en los Salmos, tengo hambre y sed de Dios. A uno le da hambre y le da sed de conocer más al Señor. Qué bueno que seamos conscientes, nos hagamos conscientes de esa necesidad de formarnos más. Y tú, como fraile dominico, que nos dejes esa invitación especial al deseo de conocer más del Señor y de aprender más de Dios. Yo quisiera recordar las palabras de Jesús, de San Agustín, perdón. Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Es fundamental, porque la primera parte de la afirmación insiste en Dios te crea gratuitamente, sin ti. Dios toma la iniciativa y su Hijo Jesucristo es la constatación de esa iniciativa, pero no puede salvarte sin ti, es decir, implica tu presencia, implica tu responsabilidad, y parte de esa responsabilidad fundamental es la formación. Necesitamos, mira, siempre
yo invito a los televidentes a mirar una película que se llama Ladrona de Libros, cuya no hay ni un solo texto bíblico, les los aseguro, pero si usted entiende esa palabra va a entender cómo funciona la palabra en clave judía. Es decir, por ejemplo, ¿cómo salva la palabra? ¿Cómo sana la palabra? Tengo un dolor de muelas tremendo, ¿sí? Y no conozco, y el odontólogo habla español, entonces yo necesito palabras en castellano para decir, mira, es la muela de atrás, primero muela, no es diente, entonces es para atrás, es la de arriba, es la que está al lado izquierdo. Entonces cuando yo manejo todo ese lenguaje, inmediatamente estoy poniendo de mi parte para que el médico proceda y proceda con exactitud. En esa medida, cada una de mis palabras como paciente fueron fundamentales para mi salud. Claro, yo no me salvé, pero lo que yo dije es lo que ayuda a que transforme, a que el médico intervenga. Pues hoy necesitamos que el pueblo de Dios entienda sobre la palabra, entienda sobre la forma como Dios actúa, que tenga lenguaje, y ese lenguaje se logra estudiando, conociendo la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia, lo que la iglesia nos está enseñando en todo su proceso. Y desde esa perspectiva empiezo a tener palabras, no para responderle a un hermano protestante, sino para decir qué me duele, para descubrir y entender qué le duele a mi hermano cuando abre la boca. Y en esa medida empiezo a transformar la vida de los demás. Y para traer las bendiciones de Dios, porque son muchas las promesas del Señor y usted tiene que atraer esas bendiciones. Rodolfo, una cosita, a propósito, se atrae la bendición de Dios, pero no como un imán, sino como cuando yo participo, cuando yo me hago protagonista de mi fe, yo también empiezo a ser instrumento de Dios, que es el tema de los sacramentos que en algún momento me gustaría compartir con vos desde la experiencia de la iglesia y desde la experiencia de la orden de predicadores. Absolutamente. Qué importante entonces, mis hermanos, que usted conozca la palabra de Dios, porque si usted conoce la palabra de Dios, usted conoce las promesas del Señor, usted activa la fe y activa la fe de sus hermanos que están a su alrededor. Mis queridos cristovidentes, yo quisiera concluir recordándoles. Miren, mi hermano, no es un asunto de cantidad, la fe es activarla y se recibe gratuitamente. Ya tú la has recibido, por eso ya las gracias y las bendiciones de Dios están en tu vida. Pero es muy importante que nosotros de una u otra manera sostengamos esa fe a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de los sacramentos y la vida comunitaria. Ya Dios te la ha dado gratuitamente, no tienes que hacer nada, pero ahora viene en ti de una u otra manera ser instrumento de bendición y sostener esa gracia, como que viniera en vasijas de barro, como dice San Pablo. Usted tiene que sostener esa gracia que Dios le ha dado. Podríamos hablar de que todo en la vida espiritual, como dos caras de una misma moneda, es don y tarea. Don de Dios, que es lo principal, gracia gratuita, pero tarea del hombre porque trae consigo una respuesta. Usted tiene que dar una respuesta ante esa bendición de Dios. Mis queridos hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para concluir este programa, para concluir este espacio espiritual, en donde Dios le ha hablado y le ha dicho que gratuitamente te ha amado, que gratuitamente te ha bendecido. Activa tu fe, levántate hoy con la convicción de que Dios está contigo. Mueve las montañas que te quieren oprimir o que te quieren afectar o que te quieren dañar. Mueve esas montañas con la fuerza de la gracia de Dios que está sobre ti. Hazte consciente. A veces, mi hermano, uno no ora para que Dios le dé cosas. Uno ora para hacerse consciente de que Dios ya se las ha dado. Porque tú eres un hijo amado de Dios, ya Dios ha actuado en ti. Ten la convicción y la plena certeza de la acción de Dios en tu vida. Señor, yo te alabo y te bendigo por cada una de las personas que nos están viendo en este momento. Yo te pido que actúes con poder en ellos. Tú conoces las necesidades, Señor. Tú conoces las dolencias. Tú conoces las tristezas, las angustias. Tú conoces las ansiedades. Yo te pido que actúes en las familias. Yo te pido que actúes en los hogares. Yo te pido que actúes en los corazones, Señor. Yo sé que estás obrando. Yo tengo la certeza, Señor, espiritual, que tú estás obrando, porque tú gratuitamente lo haces. No ha salido la palabra de la boca y ya tú has escuchado. Y no lo haces porque te lo esté pidiendo un sacerdote. Lo haces porque tú los amas. Son importantes para ti. Todos y cada uno de nosotros somos importantes, valiosos ante tus ojos. Dios te ama, mi querido hermano. Dios está contigo. Dios camina contigo. Conéctate al Señor y entiende esa gran verdad, la verdad que mueve todo, la verdad del amor.
Dios nos ama gratuitamente. Dios nos amó y se entregó por nosotros. Bendito seas por ese infinito amor, Señor, que la fe me permite conocer, que la fe me permite entender. Bendito y alabado sea el Señor por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. ¿Cuántos en este momento están pidiendo? ¿Cuántos en este momento están orando? Señor, yo no te pido, yo en este momento te doy gracias porque sé que has obrado en sus vidas. Gracias, Señor, alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, te doy esta bendición con la autoridad que me da la iglesia y te la doy con mi hermano Iván. Vamos a dar esta bendición sobre todos y cada uno de ustedes para que el Señor les ayude en sus necesidades. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos dentro de 8 días, como siempre, aquí en Ven Creador Espíritu para recibir la bendición de Dios. Si quieres contactarte conmigo, ya sabes que puedes acercarte a la fanpage de Facebook, Padre Rodolfo Londoño, o a través del Instagram o del Twitter, Rodolfo Londono, para de pronto conectarte conmigo si quieres algún consejo, si quieres oración. Vamos a estar conectados espiritualmente para recibir las gracias y las misericordias de Dios. Gracias, Iván, por acompañarnos y a toda la orden de los frailes dominicos. Vamos a terminar con canto y que el canto nos conecte con oración para que la bendición de Dios siga descendiendo a través del poder del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Que se abran los cielos y descienda tu gloria, un nuevo fuego sobre mi Señor. Ven Creador Espíritu. Y descienda tu gloria. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión, Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión, Cristovisión, Cristovisión. 98ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. Amigos cristovidentes, desde el 3 de febrero y hasta el 7 de febrero, cubrimiento especial, en vivo y en directo, desde Medellín, de la 98ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. La vocación y la misión de la familia que peregrina en Colombia. Unámonos en oración para que este espacio de reflexión sea iluminado por el Espíritu Santo. 98ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. Véala solo por Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús.